Seguramente es una de las personas contemporáneas que más queremos en nuestro país, en buena parte de América Latina, en buena parte del mundo. Un hombre que entregó su vida por la vida de los demás, por la salud de los demás. Y esa persona, el doctor René Favaloro, tuvo un paso que lo marcó para siempre en su profesión, en su personalidad, y fueron esos 12 años que pasó en Jacinto Arauz, en la provincia de La Pampa. El mismo Favaloro contó en su libro Recuerdos de un médico rural lo que significó el paso por esa localidad. Nos vamos a ir a Jacinto Arauz, en la provincia de La Pampa, porque te quiero presentar a esta mujer. ¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. María Elena Berton, gracias por recibirnos en Jacinto Arauz a esta hora. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. María Elena, esa localidad, allá por los años 50, marcó la vida del doctor René Favaloro. Él mismo lo dijo en su libro, lo ha dicho muchas veces en declaraciones periodísticas. Ustedes ahí en Jacinto Arauz, ¿cómo lo tienen al doctor Favaloro? Bueno, en realidad nosotros acá reconocemos a la figura de los hermanos Favaloro. Vino primero el doctor René a hacer la suplencia del doctor Rayu Vega. Este médico era el que vivía en el pueblo, se enfermó y tenía que irse a Buenos Aires a hacerse las prácticas curativas, ¿no? Claro. Entonces un tío que vivía acá en la localidad lo invita a René, recién recibido, para que venga a hacer la suplencia. Calculaban que en 3 meses se terminaba, digamos, el tratamiento del doctor Rayu y después volvería a La Plata. Bueno, las circunstancias fueron con que cuando llega Rayu a Buenos Aires le dan el peor diagnóstico, tenía una enfermedad ya muy avanzada y bueno, ese fue el puntapié para decidir quedarse en esta localidad, viendo que había muchas necesidades de toda índole, pero bueno, básicamente sanitaria. Y fue, bueno, una puesta, digamos, en escena familiar, ya que primero consultó con su hermano que estaba terminando la carrera de medicina, y juntos fueron los que hicieron una clínica con quirófano y equipo de rayos X en la década del 50, en un pueblito de 2.000 habitantes aproximadamente, entre medio de Bahía Blanca y Santa Rosa. Claro, su hermano Juan José. Exacto, acá trabajaron los dos en conjunto. Juan José por ahí quedó relegado en la historia por la figura de René, pero acá en el pueblo fueron los dos muy importantes y los dos tuvieron los logros, digamos. Claro, yo recuerdo haber pasado por Jacinto Arauz y allí me contaban que lo que era la salita de primeros auxilios fue la que transformaron, ¿no?, en clínica a los dos hermanos, y que en poco tiempo enseñaron atención primaria de la salud, enseñaron pautas de higiene, de salud, y se bajó la mortalidad, pero el inicio fue ese, ¿no?, la salita de primeros auxilios, que se transformó en una clínica que tuvo hasta 23 camas de internación, ¿no, María Elena? Sí, en realidad la sala de la salita de internación, la salita no era de internación, era una sala de primeros auxilios. De primeros auxilios. Claro. Eso después, con el tiempo, se transformó en el hospital que tenemos hoy. Claro. La clínica funcionó, digamos, cuando llega René, estaba la salita, donde solamente se completaban los calendarios de vacunación y, bueno, se hacía alguna atención de urgencia. Pero se estilaba que los médicos tenían un consultorio, en un momento hubo 2,
dos médicos de un lado y del otro de la vía, como típico pueblo Claro. colonizado en base al ferrocarril. Cuando llega René, solamente estaba el doctor Rayú, que tenía su consultorio, y él viajaba o visitaba a los pacientes casa por casa, incluso a los campos. Entonces, bueno, una de las cosas que hizo cuando ya decidió quedarse fue alquilar una casa, fue hasta La Plata, se casó, trajo a su flamante esposa, y en esa casa empezaron a armar un consultorio, y después, de a poco, fueron armando una sala de internación. Cuando llega Juan José, compran 2 casas nuevas, una para René y otra para Juan José, y esa casa, la primera, digamos, que había alquilado, la dejan para hacer lo que fue la clínica, que ahí sí tuvo 23 camas de internación. Pero Claro. la salita continuó siendo salita en otro lugar del pueblo hasta después de los 80, que empezó a hacer en distintas etapas, empezó a funcionar el Hospital de Salud Pública, que es el que tenemos hoy. Claro, María Elena, seguramente habrá quedado en el recuerdo de muchos pobladores y pobladoras de ahí de Jacinto Arauz el trato campechano que le conocimos al doctor René Favaloro, luego, bueno, cuando ya se hizo más reconocido y más querido, pero él venía de un origen humilde, de un barrio humilde de La Plata, su padre era ebanista, su mamá era modista, así que estaba acostumbrado a remarla desde abajo, como decimos. Me imagino el recuerdo del trato campechano con la gente ahí de Jacinto Arauz. ¿Ustedes han recogido esos testimonios? Bueno, mi mamá trabajó un año en la casa, Ajá. así que yo me crié con la familiaridad, digamos, de la figura de los doctores Favaloro por esa parte. Acá todavía, o digamos que recién ahora se lo recuerda como la gran personalidad mundial que después fue, pero siempre prima el médico de pueblo. Claro. La familiaridad esa de que, bueno, lo tuvimos acá, que lógicamente cuando llegó a hacer sus prácticas eran sus comienzos, no era la personalidad mundialmente conocida que es hoy. Claro. Y no le fue fácil trabajar acá tampoco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pueblo donde no tenía infraestructura de ningún tipo, no había agua potable, era todos pozos, aljibes. Ajá. No había corriente eléctrica, había una usina que generaba energía de 8 de la mañana a 12 de la noche. Cuando ya tienen la clínica instalada, compran el equipo de rayos y cuando lo ponen en funcionamiento empezaron a salir veladas creo que eran las radiografías de estómago. Entonces, hace los reclamos a la casa que se lo vendió, y entonces como respuesta obtiene un documento donde le dicen la atención, las cuestiones técnicas de cómo tenía que estar la energía para que recibiera buena alimentación el equipo. Claro. Bueno, buscó un grupo de gente con poder en el pueblo, juntos armaron una cooperativa que llevó el agua potable y la energía eléctrica a todo el pueblo. Y con eso, asociado a las charlas que daban, terminó de erradicar la diarrea infantil que había. Digamos que no es que vino acá siendo, más allá de que ya su conocimiento lo tenía, pero no tenía las herramientas. Claro. Empezó de cero en todos los aspectos, tanto en su clínica como en el pueblo, porque, la falta de infraestructura era muy notable. Claro, y suele pasar en nuestros pueblos de campo. Yo he tenido una infancia en un pueblo de campo de provincia de Buenos Aires, que la gente quiere mucho al médico del lugar. Me imagino que se lo quería mucho al doctor Rayú. Cuando no está ese doctor y aparece este médico joven, al principio un poco de distancia, a ver con qué ideas nuevas venía, pero después se debe haber sumado toda la gente del pueblo a este tipo de tareas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, digamos que el choque generacional, y más en esa época, Claro. lo sufrió, pero después ya cuando viene el hermano, es como que eran ya dos, Entonces se hizo más fácil. jovencitos, Claro. y no, y ellos siempre estuvieron muy compenetrados con la sociedad, así que hacían charlas comunitarias en la iglesia valdense, al principio con cuestiones sencillas como para de higiene y demás, para erradicar la diarrea infantil, y después, bueno, con distintas patologías que surgían en el pueblo, patologías comunes, ¿no? Claro. Para llevar información y sobre todo para hacer una tarea de prevención que no existía en ese momento. Claro, La lo que gente acostumbrada. lo que se llama atención primaria de la salud. Claro, en ese momento la gente acostumbraba a que el familiar del enfermo iba y llamaba al médico y iba a hacer la visita domiciliaria. Claro. Y bueno, hasta que pudieron hacer la clínica no había sala de internación. Los pacientes que podían ser derivados eran enviados por tren a Bahía Blanca, tardaba unas 4 o 5 horas en llegar, y pasaba una vez por día. Así Claro. que no era de lo más eficiente, digamos, derivar un paciente. Me imagino en tu familia, por esa relación tan cercana de tu mamá trabajando con él, la cantidad de recuerdos de cuando estuvo ahí, y no sé si después siguió teniendo contacto con ustedes. Bueno, mamá era soltera, cuando estuvo trabajando ahí, en esa época se estilaba que era mucama con cama adentro. Claro. Después que se van, en el año 61, al pueblo no volvió más, solamente en el año 89, cuando fue el centenario del pueblo, y ya era mundialmente conocido, incluso tenía la fundación instalada, ya era universidad también. Claro. Bueno, en esa oportunidad sí, ellos pudieron estar, mis padres, pudieron estar con René. Yo no, porque en esa época me tocaba atender una mesa, los chicos que íbamos al secundario éramos los mozos, y bueno, estaba bastante alejado del centro de autoridades, así que yo lo vi de muy lejos. ¿Y tu mamá sí tuvo contacto con él? Sí, los dos, mi mamá y mi papá, los dos estuvieron con él. Recordando aquellos tiempos. Sí también es conocido, María Elena, que mucha gente, no solamente de Jacinto Arauz, de muchos lugares del país, de zonas rurales, cuando llegaban a la fundación, él siempre trataba de darles una mano, ¿no? Sí, acá en el pueblo también lo hizo. Hace poco vino una señora de un pueblo vecino. A ver, cuando instalan la clínica, que se empiezan a hacer famosos, porque al principio no, ya les digo, les costó un poquito, pero cuando empiezan a tener éxito, empiezan a venir de todos los pueblos vecinos. Claro. Entonces, en un momento una persona compró un colectivo y hacía el tour medicinal, trasladando personas de pueblos de hasta 150 kilómetros a la redonda. Entonces venían, se hacían todos los estudios, el diagnóstico, y bueno, si en caso de tuvieran que hacer alguna cirugía, también la hacía. Y bueno, esta señora era docente en la década del 50, docente rural. Hará un año aproximadamente que vino al museo, y dice que cuando tenía que venir a hacerse atender por algo, bueno, pasaban horas charlando ahí en el consultorio con René, y después que la atendía no le cobraba nunca un peso, porque decía, no, tu tarea es ir y educar, así que vos no tenés que pagar nada. Y bueno, como ese caso era cantidad, en la fundación también lo siguió haciendo. Acá en el pueblo, si la persona era pudiente, bueno, le cobraba lo que correspondía, y la persona que no tenía medios no le cobraba. Claro. Y eso mismo lo siguió practicando en la fundación.
Le recuerdo a la audiencia que estamos en Jacinto Arauz, estamos hablando con María Elena Berton, estamos recorriendo los 12 años que estuvo el doctor René Favaloro junto a su hermano Juan José Favaloro allí en esta localidad pampeana. María Elena, bueno, Jacinto Arauz, uno de los atractivos que tiene es el museo. Contanos de ese museo que tiene, qué visitas se registran en época que no es de pandemia, que van allí a Jacinto Arauz, y qué trabajo están haciendo en estos días en las vías. Bueno, en el museo hay, en realidad no es exclusivo el doctor Favaloro, es el Museo del Médico Rural se llama, claro. Lleva como nombre doctor René Favaloro, y está dividido en 3 etapas. La primera, que hace una pequeña introducción en lo que es la historia local. La segunda, que son 4 salas destinadas a todos los médicos rurales, sobre todo médicos y, bueno, personas que tuvieron relación con la medicina en la década del 50. Ahí pertenece al doctor Rayu Vega, de Juan Munuce, que era el bioquímico y farmacéutico, las comadronas, bueno, y elementos de René y Juan José, claro, entre otros. Y la última etapa la organizamos en el año 2009 en conjunto con lo que era el tercer ciclo de la Escuela 33, recuperando algunas cosas de lo que fue la estación. El museo funciona en la estación ferroviaria. Así es. Entonces, bueno, recuperamos un espacio más el patio, que estaba en desuso, con esa temática. Antes de la pandemia, en el año 2019, empezamos un proyecto con la escuela técnica. Ellos iban a hacer toda la instalación eléctrica del edificio, que realmente hace falta. Es un edificio de más de 130 años. Y bueno, surgió la idea de destapar la primer vía, que desde los 90 no circula más el ferrocarril, como para hacer una recreación, sobre todo para los jóvenes, de lo que fue la vida antes de la ruta, digamos, antes de que esté asfaltada la ruta, que era todo en base al ferrocarril. Bueno, ese proyecto quedó un poco trunco y ahora estamos, digamos, recuperando la parte de la vía y la iluminación, y lo que va a ser la instalación quedará para cuando se pueda trabajar desde la escuela. Claro. La vía, bueno, se está recuperando, pintando los durmientes, la vía, y se va a poner la piedra como iba, y además se va a colocar el aljibe, que en su momento cumplió su gran función antes de que estuviese la cooperativa organizada por el doctor Favaloro. Claro, claro. ¿Y piensan poner alguna locomotora, algún vagón ahí o no? Si conseguimos, sí, claro. Es la idea. Ajá, sí. Ajá. Sí, María Elena, o por lo menos un vagón. Claro. María Elena, bueno, pero además del museo y del atractivo que tiene allí la estación del ferrocarril, también se puede hacer un recorrido histórico por Jacinto Arauz. Vos nos enviaste algunas fotografías de lo que podemos hacer, por ejemplo, si vamos desde aquí, desde el Alto Valle, a conocer y a pasar un día allí en Jacinto Arauz. Sí, hay un circuito urbano que son 10 lugares que tuvieron que ver con la vida de los doctores Favaloro. Está señalizado, está hecho especialmente para el turista, para que lo haga sin necesidad de un guía. Y bueno, son todos los lugares más simbólicos, desde el consultorio del doctor Rayu, claro, la casa del tío que lo invitó, de hecho vivió unos meses ahí, que le invitó a hacer la suplencia, después las casas que compraron, tanto René como Juan José, la clínica, bueno, la estación de ferrocarril, que es el punto de ingreso, digamos, de tanto de René como de Juan José en esa época. El tren dejó de funcionar en los 90, el de carga, pero en el 76 el de pasajeros.
y más o menos en la década del 70 es cuando se asfalta la ruta nacional 35, y ahí es donde pierde un poco la vigencia del viaje en tren. Ahí Claro. se moderniza todo el parque automotor y bueno, nuestra comunicación es con Bahía Blanca. Claro, a través de la ruta 35. Bueno, María Elena, nos están llegando mensajes de todos lados. Por supuesto, viste que una vez que uno menciona al doctor Favaloro, enseguida comienzan los mensajes, los agradecimientos, pero hay uno que quiero compartir con vos, es de un oyente de aquí de Neuquén, se llama Héctor Mauro, y dice, Jacinto Arauz es la tierra de mis abuelos. En 1982 los llevé a mis abuelos y a mi tía y sus hijas al cumpleaños de la escuela del pueblo que se hizo en los galpones del ferrocarril en 1982. Y nos dice que además de todo esto que hemos hablado, María Elena, los mejores chorizos secos, Irungaray y Benedicti. Bueno, no están más esa fábrica, pero sí tenemos varias fábricas. De hecho tenemos una que es de transporte nacional, tiene el permiso nacional, pero sí, en esta zona en general tenemos muchos chacinados. Claro. Que era una de las cuestiones que el doctor siempre recalcaba. Él a fin de año cobraba las visitas, pero cuando la gente se iba a hacer atender, digamos, para pagarle la gauchada, le llevaba chorizos, morcillas, Claro. todo lo que era la factura casera, digamos, del chacinado. Claro. Bueno, ¿esta época de invierno es época de carneadas o no? Sí, por supuesto. Claro. Sí. Pero bueno, hay fábricas con transporte nacional. Claro, sí. Bueno, y además también seguramente Favaloro, tanto René como su hermano habrán hecho hincapié en el control de la triquinosis, que suele ser un gran problema en los chacinados caseros, ¿no? Eso trabajaban en conjunto con Juan Munuce, que era bioquímico y farmacéutico, así que hacía tanto los análisis humanos como los de la producción. Claro. Qué lindo, María Elena, las carneadas en otras épocas, ¿no? Familiares en el campo, que se juntaba todo el mundo para dar una mano y hacer chorizos, morcillas, bueno, poner en sal. Qué linda esa época. Sí, el jamón y la bondiola. Claro, sí. Además, época de un folclore muy especial en el campo, de juntarse las familias, y cosas muy tradicionales, ¿no? Comer y charlar y por ahí jugar a la tabas, bueno, tantas cosas que tiene nuestro campo, nuestra pampa húmeda, en costumbres que también se han acercado a la Patagonia. Aquí en nuestra zona, en verano, se hace la señalada de generalmente chivos y chivas, Claro. Que es muy parecido a las yerras que se hacían en otra época allí en la pampa húmeda y a las carneadas para hacer los chacinados. María Elena Berton, te agradecemos mucho esta charla, conocer esta faceta tan especial, tan de Jacinto Arauz, de los hermanos Favaloro, en especial del doctor René Favaloro. Bueno, yo en realidad la agradecida soy yo porque, bueno, es una puerta que se abre también para que todos los oyentes puedan venir a visitarnos y conocer un poquito más de la vida, digamos, cotidiana del doctor, de lo que fueron sus primeros pasos. Y eso lo van a encontrar acá en el museo y en el pueblo también. María Elena, muchísimas gracias. Me tengo que volver a Neuquén, te dejo allí en Jacinto Arauz. Mañana te tenés que levantar temprano a seguir trabajando ahí en las vías. Sí, bueno, muchas gracias por comunicarse. Gracias.